24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Comenzamos con las novedades que hay en el caso Convenios, caso que no hace nada más que crecer. Durante la jornada hubo nuevos hallamientos realizados por la PDI, esta vez en sedes de Talca y Antofagasta. Bueno, claramente el caso ha provocado diversas diligencias en medio de los cuestionamientos que se han intensificado en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que emplazó a los parlamentarios a que presenten denuncias formales si es que desean comprobar algún tipo de responsabilidad. Entregamos 2 computadores, un pendrive con toda la información técnica y la información financiera, además de la información de traspasos bancarios que se han efectuado. Es lo que retiraron los funcionarios de la PDI desde el gobierno regional de Antofagasta. Nuevo allanamiento en esa ciudad por el caso Convenios, esta vez por la investigación que abrió la Fiscalía a raíz del contrato del GORE con la Fundación Procultura, más de 600 millones de pesos involucrados para el mejoramiento de fachadas. Nuestro espíritu es cooperar con la investigación, acelerar la investigación, porque nosotros estamos seguros que no hemos hecho nada incorrecto, no hemos apegado a la ley y al procedimiento que existe. En paralelo, la PDI de la región del Maule tocó la puerta de la dirección que registra el despedido exseremi de Vivienda Rodrigo Hernández. Allanamiento simultáneo el que se realizó en la oficina del gobierno regional. Y entrada a la fuerza a las oficinas de la Fundación Urbanismo Social tras la solicitud del fiscal que lidera esa investigación. Estamos colaborando al máximo con la investigación, somos de los mayores interesados también de poder esclarecer la situación, pero eso. Bueno, se llevaron dos computadores y documentos. Exacto, estamos colaborando al máximo. Nosotros en verdad queremos que se esclarezca lo más pronto esta situación. Diligencias por el llamado caso Convenios, que suma investigaciones en 9 regiones. Indagatoria que se inició en Antofagasta con Democracia Viva a los ahora ex militantes de Revolución Democrática, el exseremi de Vivienda de Antofagasta y el director de la fundación, por la que parlamentarios cuestionan al ministro de Desarrollo Social. Él formó a todos estos jóvenes que están involucrados en los hechos de corrupción. Si bien eso no es constitutivo de delito, yo le pediría a Giorgio que deje que la justicia investigue, que entregue su celular si él no tiene nada que ver. Es muy difícil pensar que el máximo liderazgo, que el fundador del partido no tenía absolutamente ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. A Giorgio Jackson se le vio a ratos atento en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y a ratos distraído respondiendo mensajes o conversando tal vez de los cuestionamientos en su contra. En este caso parecieran estar buscando un provecho político y no simplemente la persecución de quienes sean responsables, a quienes hay que establecer todas las sanciones. Insisto, hoy la única vinculación que han tratado de hacer entre el caso grave de Democracia Viva y mi persona es que compartíamos militancia con quienes lo ejecutaron. El ministro emplazó a los críticos a denunciar para que sea la justicia la que determine supuestos vínculos e irregularidades. Lazos que fueron denunciados de igual forma por miembros del Partido de la Gente. Los legisladores levantaron una acusación de funcionarios del gobierno regional metropolitano que afirman que la Fundación Programa Presente, en la que trabaja la hermana del ministro, mantiene un convenio con el GORE. Abrir la investigación es porque dentro de esta fundación tiene el cargo de directora de Administración y Proyectos Carmen Gloria Jackson, hermana del ministro. Entonces nosotros estamos pidiendo todos los antecedentes, cómo se generó este convenio. El gobierno regional aseguró que no existe un contrato con la Fundación Programa Presente, sino que el trato para el programa de retención escolar con la Fundación San Carlos de Maipo. En un comunicado, la primera organización de Nayuki fueron seleccionados para implementar un proyecto que busca promover la asistencia y aumentar la retención escolar en 20 establecimientos de la región metropolitana. Absolutamente nada que ver. Tengo entendido que tanto la gobernación regional como también la Fundación ya hicieron propias aclaraciones al respecto, de tal manera de que no quede absolutamente ninguna duda de que no existe vínculo, ni tampoco existe nada relacionado con el Poder Ejecutivo. Explicación por nuevas denuncias, transparencia y claridad que incluso el PS le pidió al Ejecutivo en todas las indagatorias que se llevan en esta causa. Lo que discutimos anoche en la Comisión Política, que es bueno y deseable y que así se lo íbamos a hacer ver al gobierno, que se entregaran públicamente todos los antecedentes que se están haciendo llegar a la Fiscalía y a los demás organismos como la Contraloría,
en el sentido que sea la ciudadanía la que los conozca. Todos los antecedentes que se han ido recopilando están siendo puestos a disposición del Ministerio Público, pero también del Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que lo relevante en esto es que las instituciones estén funcionando. Investigaciones que siguen en curso por el escándalo que desató el caso Convenios, uno que hoy presenta dos aristas: la política, que tensionó la relación del gobierno con la oposición e incluso al propio oficialismo; la otra judicial, donde la Fiscalía continúa ordenando diligencias en diversas regiones del país. Bueno, y si usted quiere también una tercera arista, la de la Contraloría, porque precisamente el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, presentó 8 propuestas para evitar situaciones como la crisis que está golpeando actualmente el oficialismo. Desde que estalló el caso Democracia Viva, que es el caso inicial, se han ya ingresado 172 denuncias al ente Contralor por traspasos de dineros de seremías y gobernaciones regionales a distintas fundaciones. Es por esto que el Contralor presentó 4 medidas a corto plazo, 2 a mediano plazo y otras a largo plazo. A corto plazo destacan, por ejemplo, establecer la obligación de rendir cuentas a través de una plataforma de Contraloría y aplicar un instructivo de parte del Ministerio de Hacienda respecto de los contenidos de los convenios de transferencia. A mediano plazo se plantea la idea de aplicar el Estatuto de Probidad de la nueva Ley de Compras Públicas a quienes reciban dineros del Estado, además de fortalecer la ley que establece el registro de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Y a largo plazo apunta a la necesidad de trabajar en un proyecto de ley sobre transferencias del Estado que regule todos los dineros que el Estado entrega a fundaciones, sumado a diseñar un sistema de información en que se plasmen todos los traspasos de recursos que realiza el Estado a través de privados. Tenemos declaraciones. Hay una nueva grieta acá, que podríamos decir que está en el ámbito de la regulación financiera del Estado a propósito de las transferencias a terceros, a privados. Y esa grieta hay que cerrarla. Y eso se cierra con acción, que es lo que está haciendo la Contraloría por un lado, pero también con legislación, que es lo que falta. Y esa legislación es de distinto nivel, no solo legal, porque también acá lo que falta es cierta regulación que tiene que salir del propio Ejecutivo. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. La pregunta es, ¿avanzará la acusación constitucional en contra del ministro de Educación? Bueno, este miércoles será analizada por la Cámara de Diputados y Diputadas y hasta ahora los votos no están. Claro, en las últimas horas inaceptables dichos y errores no forzados han debilitado la acción. Un ejemplo de ello, los polémicos dichos de la diputada María Luisa Cordero. Escuche. El pervertido del ministro de Educación, nauseabundo y asqueroso, habría solicitado que lo metan preso. Un gordito enfermo del hígado con la bilirruina hasta el tope, que debería ser evaluado físicamente y biológicamente, que tiene una enfermedad. Polémica entrevista, una más de la diputada Cordero en Radio El Conquistador. Controvertidos dichos que nuevamente generan rechazo transversal, esta vez en contra del ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Agresión verbal con la que aludió a la orientación sexual del secretario de Estado, segmento en el que utilizó durísimos conceptos como pervertido, asqueroso y enfermo. Tengo 80 años, soy coja y déjenme tranquila. Inaceptables dichos de quien ya había cuestionado en marzo pasado la ceguera de la senadora Fabiola Campillay. Aún así, su bancada, la de Renovación Nacional, jamás ha tomado una determinación que demuestre molestia o rechazo a sus dichos o acciones. Es una buena diputada a pesar de sus declaraciones que pueden ser a veces destempladas. Vamos a conversar con ella por tercera vez. Polémicas frases conocidas a solo horas que la Cámara comience el proceso que definirá el futuro político del ministro Ávila. Acusación constitucional que el oficialismo ha cuestionado porque, a su juicio, se fundamenta en una motivación distinta a la descrita en el libelo, lo que, según sus miembros, se demuestra con los dichos de Cordero. Ha sido un acto de profunda homofobia y discriminación, y no es porque lo digamos nosotros, sino que es porque se ha reflejado fielmente en muchas de las intervenciones de los parlamentarios y de los acusadores en estos días. Esto porque las declaraciones de Cordero se suman a la intervención que este lunes en la comisión revisora ofreció la promotora del Bus de la Libertad, Marcela Aranda, ampliamente criticada incluso por el presidente Boric. Afirmaciones que también apuntaron a la orientación sexual del ministro, que a juicio de muchos debilita los fundamentos de la oposición, lo que podría ser lapidario para el futuro de la acción. Sin lugar a dudas, estas declaraciones de Aranda y de la actora Cordero van a hacer reflexionar a personas que hasta el día de hoy estén en la duda. Lamentablemente las
Las declaraciones de la señora Aranda fueron negativas para nuestras pretensiones y se pierde el foco. Es la acusación constitucional de los sectores que sienten cierta sensibilidad y que son representantes de la homofobia y de la discriminación en nuestro país. Yo no comparto estas declaraciones, que las considero desafortunadas en relación a la opción sexual que pueda tener el ministro. Lo que estamos aquí juzgando es su desempeño. En el libelo de 7 capítulos se le cuestionan desde los polémicos programas de educación y de género hasta graves denuncias al interior de la Junaed, acción que se cruza con el tenso escenario político provocado por el caso Convenios. No nos dejemos tentar por este desvío de foco, sino que quedémonos en lo central. ¿Vamos a votar mañana por la impunidad o vamos a estar disponibles en este momento en la historia de Chile a jugárnosla por la probidad y por el buen uso de los recursos públicos? Es incluso más grave aún que la verdadera motivación sea la homofobia, pero que adicionalmente se introduzca, se incorpore para tomar una decisión aspectos de política coyuntural que no dicen relación con la gestión del ministro de Educación, eso sobrepasa todo el límite de seriedad y rigurosidad. La acción requiere de 78 votos y todos los diputados dicen presente este miércoles, pero la contingencia ya determinó que no todos estarán en la sala. La oposición hasta este lunes sumaba posibles 71 respaldos, sin embargo, algunos de ellos cambiaron de parecer este martes. Hasta ahora no hemos encontrado dicho sustento y por ello eventualmente rechazaremos la acusación. El oficialismo tiene una base de 63 apoyos para defender a Ávila, por eso claves serán las últimas conversaciones con los llamados diputados no alineados que podrían inclinar la balanza al gobierno. Los antecedentes no permiten hoy día concurrir a pronunciarnos favorablemente a la acusación constitucional. Hay capítulos que son bastante complejos y podrían eventualmente configurar responsabilidad desde el punto de vista constitucional por parte del ministro. No hemos visto que hay una relación directa de la infracción a la Constitución. Hoy día tenemos un muy mal ministro de Educación, por lo que me hace naturalmente pensar respecto a esta acusación constitucional. Por mi parte rechazaré la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Así el oscuro panorama que hace solo días asociaba al futuro político de Ávila se ha ido aclarando con el correr de las horas. Todo por dichos y errores no forzados, como calificaron los críticos, lo que abrió un nuevo escenario para el cuestionado ministro de Educación. Instancia que se iniciará con un informe negativo a la acción como determinó la comisión revisora, otro antecedente que, aunque previsible, estará sobre la mesa cuando la Cámara de Diputados este miércoles inicie la sesión. Eso ocurrirá mañana miércoles, pero hoy todavía ha habido más actividad en el Congreso, en la Cámara de Diputados. La Comisión de Trabajo inició la votación en particular de la reforma previsional. Además, se convocará una instancia para buscar acuerdos. Kevin Felguera, ya lo vemos ahí, nos amplía la información. Kevin, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Efectivamente, se da inicio, por fin, dicen muchos, a esta votación en particular de la reforma previsional. ¿Estamos cerca que esto salga del Congreso Nacional? Para nada, todavía queda mucho camino por recorrer. Lo importante es que ya se empieza a votar el texto, recordemos, capítulo por capítulo, coma por coma. De hecho, hoy se avanzó en 4 votaciones, pero las 4 decían relación solamente con temas de forma, no de fondo. Por ejemplo, cambiar la palabra los afiliados por las personas, para que tuviese un lenguaje un poco más inclusivo y no se dejara fuera a nadie. Sin embargo, el hito está marcado. Hoy partió la votación en particular de la reforma previsional. Algunos parlamentarios de la derecha pidieron directamente a la ministra del Trabajo separar este proyecto, sacar, por ejemplo, el aumento a la pensión garantizada universal y presentarlo aparte, porque dicen el camino de la reforma previsional es complejo. Vamos a escuchar de inmediato reacciones y también la invitación que hizo la ministra del Trabajo a una reunión este día viernes. Mire. Fue presentada hace 9 meses, prácticamente 9 meses. Si a alguien le parece que ese no es un plazo razonable para poder establecer un diálogo con el resto y con el conjunto de fuerzas políticas y poder lograr puntos en común, a nosotros nos parece que es un momento suficiente para poder dar inicio a la tramitación en particular de esta reforma. Hoy día la comisión ha votado 4 artículos que no tienen ninguna trascendencia para mejorar las pensiones de los chilenos como esperan en su mayoría. Y nos hemos opuesto justamente porque de alguna manera implicaban la derogación del decreto 3500, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Y nos queda la tranquilidad de que luego de la votación hemos establecido una forma de funcionar distinta. Nos vamos a reunir en los próximos días para
conversar y luego de eso seguir la votación, porque vemos que está demasiado entorpecida. El viernes vamos a invitar a todos los partidos políticos que forman parte de la Comisión Trabajo y también de este Parlamento a que puedan sumarse a un acuerdo por las pensiones. La idea es construir un acuerdo que abarque la representación de los parlamentarios en atención a sus partidos políticos, es decir, un acuerdo más amplio que la Comisión Trabajo propiamente tal. Se busca este acuerdo político, ya se ha confirmado la presencia, por ejemplo, de partidos como Renovación Nacional en la cita del viernes. La Unión Demócrata Independiente, la UDI, va a confirmar mañana si es que va a asistir o no a esta reunión donde se va a buscar este acuerdo político más amplio. ¿Por qué es importante, Connie, Iván? Porque recordemos, en el gobierno de Michelle Bachelet no se logró, en el gobierno de Sebastián Piñera se logró avanzar un solo trámite constitucional, pero no hubo reforma previsional. El gobierno de Gabriel Boric está buscando que esto sea lo más transversal posible, precisamente para que esto salga de una buena vez del Congreso Nacional. Hoy se marca un paso, se inicia la votación en particular, pero queda, como les decía hace un rato, mucho camino por delante. A ver si la tercera es finalmente la vencida. Kevin Felgueras, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvimos con 24 Horas Central. Ya estamos de regreso en las noticias y la recomendación es a sacar los paraguas porque regresaron las lluvias en varias regiones del país. Imágenes que estamos viendo aquí muestran un verdadero río, por ejemplo, en una de las calles principales de Los Vilos, donde se pronostican que van a caer hasta 35 milímetros. Bueno, fuertes precipitaciones en pocas horas, ese es el panorama, pero ojo, para que no nos asustemos, a diferencia del último sistema frontal, una isoterma cero más baja, es decir, va a nevar en la montaña y no va a llover en la cordillera. Nuevas lluvias habrán desde la región de Coquimbo hasta el Biobío durante la tarde-noche de este martes al miércoles en la madrugada. En la zona centro, el sistema frontal iba a ser muy débil, pero con el paso de las horas aumentó la cantidad de agua pronosticada. Se estima que en la región metropolitana caerán entre 10 y 15 milímetros en un periodo de tiempo de 6 a 10 horas. Se veía que venía un sistema frontal de características débiles que iba a dejar precipitaciones débiles y con los últimos análisis lo que hemos visto es que las precipitaciones se van a comportar o van a estar dentro de los rangos normales para la zona central. Cuando cerca de la 1 de la tarde este día martes, así se encuentra actualmente el caudal del río Mapocho. Imagen diferente a lo que vimos semanas atrás. Queda la duda entonces si es que estas lluvias volverán a aumentar el caudal de uno de los principales ríos de nuestra capital. De ningún tipo, o sea, lo que pasó hace 3 semanas fue un sistema frontal de característica zonal, básicamente 2 días, porque los sistemas zonales, una de las características que tiene, que se quedan estacionarios, se quedan pegados en la zona central. Mientras que en esta ocasión es un sistema frontal que va a pasar rápidamente por la zona central. Una de las imágenes más impactantes del anterior sistema frontal fue la cantidad de basura acumulada en el Mapocho. A solo semanas de este evento, al recorrer la ribera del río, uno ya encuentra nuevamente desechos en algunos sectores. La verdad que es una vergüenza y es un riesgo, la gente no sé cómo no aprende. Somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que tener una actitud de cariño hacia la ciudad y tener claro que el mantener un lugar limpio depende de cada uno de nosotros. No me extraña porque este país nadie se preocupa de la educación ambiental. La quinta región fue el primer lugar donde comenzaron las lluvias y donde caerá más agua. Según los pronósticos, se espera entre 20 a 30 milímetros para Quintero y Viña del Mar. Esto sirve mucho para la sequía que estamos viviendo en el país. Hay que disfrutarla nomás, sí. Todo hay que verle el lado bueno. Hace falta mucha agua en todas partes, ojalá en todo lo que necesite. Eso sí, no en demasía, porque mucha agua, tú sabes, nos falta la gente que tiene inundaciones. Uno de los lugares donde la lluvia caerá con más fuerza es la región de Coquimbo, especialmente en los balnearios de Tongoy y Los Vilos. Entre 15 a 25 milímetros hay pronosticados. Combinamos a la población en general y al Frente Marítimo a tomar todas las medidas de mitigación objeto de evitar desgracias personales o pérdidas materiales. Desde la autoridad hicieron un llamado a tomar las precauciones necesarias con tal de evitar pérdidas humanas y también materiales.
tomar los resguardos necesarios, no exponerse a situaciones de riesgo que puedan traer alguna situación que pueda complicar. Es decir, la gente que vive cerca, alguna quebrada en el borde costero, evite acercarse y también hacer un autocuidado en sus casas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres decretó alerta temprana preventiva para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, con el fin de evitar tragedias ante este nuevo sistema frontal que todo indica no causará los desastres de las lluvias de hace casi 3 semanas. Ahora. Bueno, y a propósito, el Senapred declaró alerta amarilla en 6 comunas de la región de Coquimbo, precisamente por precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo. Se prevé la caída de entre 15 y 24 milímetros de agua. Yerko Ábalos con los detalles. Yerko, antes de ir contigo, también tenemos imagen de lo que está pasando en Santiago. Mira lo que ocurre en Gran Avenida a esta hora. Precipitaciones bastante intensas, también en la zona más céntrica, en Providencia, donde estamos nosotros hace mucho rato que ya está lloviendo. Yerko, ¿cómo está la situación por allá? ¿Cómo estás, Iván? Constanza Santamaría, ¿cómo les va? Saludar a quienes nos están viendo a través de TVN. Efectivamente, imagen en vivo a esta hora desde la región de Coquimbo. Una lluvia en corto periodo de tiempo. Es por lo mismo que hay preocupación. Vuelven a ser intensas cada cierto momento. Acá las precipitaciones, acá en la región, precisamente en Los Vilos. Actualiza esta alerta además temprana preventiva para las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Canela y Los Vilos por este evento meteorológico que se mantiene vigente desde el 10 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten. Precipitaciones más de 20 milímetros. Vamos a actualizar, de hecho, la información antes de terminar el móvil de cuánta agua ha caído Ovalle, Costero, cerca de 30 milímetros, nos comentaban hace algunos minutos en el Parque Nacional Fray Jorge, y también durante la tarde teníamos imágenes de lo que pasaba acá en Los Vilos. Tuvimos otros contactos con ustedes en el Valle del Chuapa, que lleva cerca de 15 años además impactado por la sequía. Vamos a escuchar parte de lo que pudimos conversar con algunos turistas, con algunos vileños, vileñas, porque además en medio de esta sequía, claro, que venga esta precipitación es bastante buena. Ahora lo que preocupaba era en el corto plazo de tiempo. Escuchemos. Bien esperada en esta zona porque estamos en sequía ya hace muchos años, así que caigan unas gotitas, bienvenido sea. Lo que esperaba, aunque lo mojemos un poquito, pero después, como se dice, el sol seca. Así que, no, bien, y hay que disfrutarla. Desde las 2 de la tarde más o menos está lloviendo y ha caído harta agüita. Rica la lluvia, hacía mucha falta, una bendición. Claro, ahí estábamos escuchando parte de lo que pudimos conversar durante esta tarde. Estamos revisando imágenes de lo que hemos hecho con Pedro García. Precisamente fuerte viento también a ratos, nos decían en Guanaquero, por ejemplo, esto es la provincia del Elqui. Es bueno siempre recordar que en esta emergencia, cuando ocurran, la primera respuesta es de los municipios. Luego ellos, cuando no puedan dar abasto, se informa a las delegaciones presidenciales. Precipitaciones que además han generado algunos cortes de luz en algunos sectores, por ejemplo, de la comuna de Ovalle, deslizamiento de tierra en Cuesta Cabilolén y Los Cristales, acá en la comuna de Illapel, provocado por la inestabilidad de un talud. Precaución a los conductores, ruta 5 con corte, acá muy cercano. De hecho, íbamos para allá en Cuesta El Negro por una colisión entre 2 camiones y un vehículo menor, ruta cortada de norte a sur en el kilómetro 218. Está nevando en Minera Los Pelambres. Teniente Juan González de la Capitanía de Puerto de Los Vilos, aprovechemos que estamos en sintonía, en conexión con 24 horas con todo el país, actualizando 22,8, me decía acá, de agua caída en Los Vilos. Sí, la estación meteorológica electrónica que tiene la Capitanía de Puerto ha registrado hasta las 20 horas del día de hoy 22,8 milímetros de agua caída. Ahora, ¿hay un acuartelamiento? ¿También hay refuerzo de Coquimbo? Sí, bueno, se dispuso el acuartelamiento del personal disponible de la Capitanía de Puerto Los Vilos, junto con el apoyo de personal especialista en buzo salvataje de la Gobernación Marítima de Coquimbo, para reforzar los servicios en caso de que haya que prestar algún apoyo a la comunidad vileña o dentro de la provincia del Choapa. Claro. Teniente Juan González, que vamos a conversar con él también en los próximos minutos para poder actualizar en nuestro noticiero regional. Senapred también nos cuenta otra información respecto a lo que se ha hecho en estas últimas horas, precisamente frente a este sistema frontal que se acercaba acá a la región de Coquimbo y que ya se deja ver, como ustedes pueden ver en la imagen también. ¿Escuchamos a Senapred? Nos llevó a nosotros a declarar una alerta amarilla, producto de que ya se verificaba la factibilidad, ¿no es cierto?, que entraran precipitaciones moderadas a fuerte, como está ocurriendo en este minuto, particularmente en todo lo que es el borde costero de la región de Coquimbo. Ante ese escenario fue la declaración de alerta amarilla y esto se va a extender, diría yo, hasta las 2, 3 de la mañana, de mañana a miércoles aproximadamente.
3 islas, calle Galvarino con pasaje Isla Blanca, albergue situación calle abierto desde las 13 horas, también albergue sede Diego Portal en calle 3 Sur 1172. Nosotros nos vamos a quedar acá en Los Vilos cuando ya nos decían 22,8 milímetros, no es tanto, lo que preocupa es en corto periodo de tiempo, alerta amarilla que está hasta las 3 de la mañana. Cualquier nueva información retomamos el contacto con ustedes. Claro que sí, Yerko. De hecho hay pronósticos que señalan que habría viento de hasta 40 km por hora, tormenta eléctrica durante la noche, lluvias hasta mañana en Los Vilos hasta mañana en la mañana, y por ejemplo otra parte de la región de Coquimbo, La Serena, también habría precipitaciones hasta la madrugada, así que quedamos atentos a propósito de esta alerta de Senapred. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nos vamos a otro tema. Tras una tensa sesión en la Cámara de Diputados aprobó excluir a Augusto Pinochet de las reseñas de los presidentes de la República de la Biblioteca del Congreso Nacional. Claro, esta iniciativa encendió los ánimos y los gritos de asesino de uno y otro lado se tomaron esta controvertida instancia. Presta atención. Y así fue el tenso cruce en la Cámara de Diputados entre parlamentarios de prácticamente todos los colores políticos. La razón, esta reseña de la Biblioteca del Congreso Nacional que encendió los ánimos sobre Augusto Pinochet. Señala que fue presidente de la República, definición que el PC buscó cambiar a través de un proyecto de resolución. Augusto Pinochet, el ladrón, el asesino, nunca fue presidente, nunca fue senador. Pero más allá de un tema de palabras, tiene que ver cómo lo reconoce la historia. ¿A alguien le parece que eso es correcto? Me parece que hasta esos gritos tienen que ver mucho con lo que representa. Diputado Moreira, estaba hablando la diputada Lorena Pizarro y usted gritó, no sé qué gritó. Viva Pinochet. Presidente, les guste o no les guste, fue uno de los que salvó a este país. En el sitio web de la Biblioteca del Congreso se señala que Augusto Pinochet fue expresidente de facto entre los años 1974 a 1981 y con rango constitucional hasta 1990. De facto, hasta que regularizaron, entre comillas, bajo la propia ley. Acuérdate que no había Congreso, no había Parlamento, y ese papel lo ocupa la Junta Militar. Y ahí hay un decreto que dice que es el presidente de la Junta Militar. Y luego pasa a ser presidente de la República, también por otro decreto. Los dictadores pueden nombrarse lo que les dé la gana. Por eso la idea del Partido Comunista es que estas líneas cambien y se le defina como político-militar. Pero la sola idea generó roces en la sede parlamentaria prácticamente de inmediato. Si usted efectivamente declarase que Augusto Pinochet Ugarte no fue presidente de la República, entonces casi todo lo obrado posteriormente a 1973, estamos hablando de decretos ley, decretos con fuerza de ley, incluso la construcción de este mismo Congreso, impuestos cobrados, impuestos pagados, sueldos pagados, jubilaciones pagadas, todo eso quedaría literalmente en el limbo jurídico. Un debate que en Linares ha ido más allá. Hace 32 años, esta plazoleta en honor a Augusto Pinochet ha dividido a los vecinos y provocado más de alguna discusión cada 11 de septiembre. Es un lugar donde nos podemos juntar todos los días, todos los 11 de septiembre de cada año, lo hemos venido haciendo ya por muchos años, y precisamente para recordar, digamos, a los mártires. Es una piedra. Las letras son las que molestan. Entonces, se torturó a la gente. Ahí se me torturó a mí también. Entonces yo no estoy de acuerdo nomás. A puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe militar se siguen sumando discusiones similares. Porque como bien tú decías, es un símbolo. No es una discusión que tenga más trascendencia tal vez que eso. Pero los símbolos son tremendamente importantes cuando uno quiere construir para el futuro y construir sobre bases democráticas. El proyecto de resolución en la Cámara, que no tiene carácter vinculante, fue aprobado por 67 votos a favor, 47 en contra, entre ellos miembros de Chile Vamos y republicanos, y 8 abstenciones. Hemos visto a la derecha retroceder en su apoyo al golpe de Estado, retroceder en promover una vez más la pena de muerte, retroceder en justificar la homofobia. ¿Qué está pasando? Que hay una derecha en Chile que está invitando un camino hacia atrás a la sociedad chilena. El Partido Comunista se ha empeñado en llevar una estrategia adelante que es una estrategia de cancelación,
de querer escribir la historia de nuestro país como ellos quieren escribirla. Visitamos la biblioteca del actual Congreso Nacional y la de la sede del Congreso en Santiago. En ninguna hay un estante específico para los presidentes donde esté Pinochet. La definición cuestionada solo está en Internet. Pedimos una entrevista con el recién asumido director del organismo, pero no estuvo disponible. Y ojalá fuera posible discutir en todos los ámbitos este tipo de cuestiones, porque reabren este debate, pero también nos demuestran que este país no ha llegado a un acuerdo ni a un consenso sobre la gravedad de lo ocurrido. La pregunta ahora es si se podrá o no realizar este cambio. Una decisión de este tipo solo la puede adoptar la Comisión de Biblioteca, compuesta por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, además de quien tiene a cargo hoy la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, la segunda cumbre de la OTAN en tiempos de guerra, la guerra entre Ucrania y Rusia, ha sido catalogada como histórica. Pero, ¿qué consecuencias tendrá este encuentro de líderes mundiales en la guerra entre Rusia y Ucrania? Veamos. Son los principales líderes de Occidente, los integrantes de la alianza militar más grande del planeta, que con 31 Estados miembros se rige por un principio clave: si atacan a uno, nos atacan a todos. Hablamos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, que ha mostrado una unidad sin precedentes frente a la guerra de Rusia y cuyos integrantes se reúnen esta semana en una cumbre clave de 2 días en Lituania. Rusia está librando la guerra más brutal contra la Ucrania soberana e independiente a las puertas de la OTAN. Hoy los aliados se reúnen en Vilnius para dar testimonio de la importancia de la solidaridad y defensa colectiva. Así, con un marcado sentido de unidad en contra de la ofensiva rusa en Ucrania, el encuentro aparece como uno de los más trascendentales de su historia moderna, poco después de la lenta contraofensiva de Kiev y de que una insurrección fallida en Rusia amenazara el liderazgo de Vladimir Putin. Una demostración de fuerza que esta semana sumó una gran victoria, la luz verde de Turquía para que Suecia se convierta en su integrante número 32. Esto envía un mensaje claro y fuerte y también demuestra que la guerra de agresión del presidente Putin contra Ucrania fue un gran error estratégico. Subestimó totalmente a los ucranianos y a la unidad de los aliados de la OTAN. Y es que con el inicio de la guerra el año pasado, tanto Finlandia como Suecia renunciaron a su neutralidad histórica para solicitar ser unidas a la alianza. La primera fue concretada en abril pasado y ahora llega el turno de Estocolmo. Entonces, ¿cómo luce ahora la expansión de la Alianza Atlántica? Además de Estados Unidos y Canadá en Norteamérica, la OTAN cuenta con una treintena de miembros, 6 de los cuales comparten frontera con Rusia. Y es que tras el colapso de la Unión Soviética en los 90, muchos países de Europa del Este han decidido unirse a la organización, algo que el Kremlin ve como una creciente amenaza. Porque ellos tenían muy claro, después de haber vivido décadas bajo la hegemonía y la influencia soviética, que existía el peligro latente de que en algún momento Rusia quisiera recuperar esa zona de influencia que reivindica constantemente. Ucrania no alcanzó a entrar a la OTAN y por eso está en la situación que está. Y justamente el debate sobre la adhesión de Ucrania ha sido un tema clave en la cumbre, porque pese a compartir una frontera de más de 1.500 kilómetros con Rusia y a las insistencias de Volodymyr Zelensky, desde la OTAN han dicho que emitirán una invitación, pero cuando se cumplan las condiciones necesarias. La OTAN le dará seguridad a Ucrania y Ucrania fortalecerá a la OTAN. Nunca un país ha ingresado a la OTAN estando en medio de una guerra en desarrollo. La OTAN estaría precipitándose hacia lo que todo el mundo consideraría que es la Tercera Guerra Mundial. Ellos han aportado con entrenamiento, armas, municiones, pero no quieren aparecer como países que están involucrados en un conflicto directo con Rusia. Los líderes occidentales comprometieron su apoyo duradero a los ucranianos y la simplificación de su proceso de adhesión cuando llegue el momento. Esto en el marco de una cumbre en la que también ha destacado la escasa presencia de líderes mujeres, la cercanía entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y Joe Biden y los ataques rusos en tierras ucranianas durante la antesala de lo que sería la segunda cumbre de los líderes mundiales en tiempos de guerra. De vuelta en nuestro país, atención con este número, porque 16 reclusos se han fugado desde el interior de una cárcel de nuestro país del 2002
hasta hoy, hasta la fecha. Bueno, una situación que preocupa luego que 3 condenadas huyeran de la cárcel de Antofagasta. Continúan prófugas. Con la destreza de alguien que practicó en algún momento de su vida gimnasia, o quizás en su carrera delictual era frecuente escabullirse por donde parecía imposible o muy difícil. Aquí la exigencia sí que era compleja, estaba a unos 3 metros de altura y antes debieron cortar un pequeño pero sólido barrote. Se escaparon, ¿no es cierto?, por un puesto que no está cubierto momentáneamente debido a que por falta de personal. Existía una funcionaria de nocturno, lo cual tuvo que salir del sector y venir a recibir y hacer registro de la interna que está con beneficio para ingresar al interior. Pero el calzado se cayó, la mujer quedó solo con calcetines. Todo esto ocurrió en el Centro Penitenciario Femenino de Antofagasta a las 10 de la noche del domingo. Bernardina Alcoba Pascual, Lisette Aguayo Vázquez y Chirley Flores Patiño, todas ciudadanas bolivianas y condenadas por tráfico de drogas, son quienes se fugaron del recinto penal. Se corroboró que las internas se evadieron escalando el muro perimetral, utilizando para ello telas a modo de cuerda. Del mismo hecho se dio cuenta el Ministerio Público y se tomó contacto con las policías para activar la búsqueda y la captura de las evadidas. Se convierte en un riesgo porque en caso de que se produzca alguna riña o un motín o cualquier otra emergencia, el personal no es suficiente para realizar todos los servicios. Según cifras que maneja la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, en 2022 hubo 17 fugas en el país, 10 desde el interior de una cárcel y el resto con internos que estaban en el exterior, por ejemplo, en un hospital. Y este año van 9, de los cuales 5 se registraron en un recinto penitenciario. Este caso de la cárcel de Ovalle aporta lamentablemente con un escape. El domingo 15 de enero, 2 internos saltaron desde 7 metros. El primero huyó cojeando, pero el segundo sufrió una fractura en su cadera que no le permitió escapar. Hay recintos que hoy día no están prendiendo la alerta y estos recintos hoy día presentan un alto riesgo de eventos críticos, como fugas, motines u otro tipo de situaciones que nosotros creemos que pueden desencadenarse. El 2014, en Colina 2, se registró una de las formas más insólitas de escapar desde una cárcel, escondido en un sillón que fue construido dentro de un módulo. Inédita fuga de un condenado por robo con intimidación, quien sería capturado 45 días después en Argentina. Una técnica más bien artesanal, a diferencia del plan que amenazó a la cárcel de Calama este año. Con explosivos pensaban derribar los muros del recinto. 2 ciudadanos venezolanos vinculados al tráfico de drogas fueron detenidos. Rita Olivares, entonces sargento segundo de Carabineros, fue asesinada en marzo en medio de un operativo policial en Quilpué. 3 de sus presuntos atacantes escaparon junto a otros 3 internos de la cárcel de Valparaíso en julio de 2021. Ellos yo creo que tienen detectado las posibilidades de evadirse de un recinto. Todos los días están estudiando las posibilidades y tenemos un perfil criminal distinto, de más riesgo, una población más violenta, vinculada al crimen organizado, al narcotráfico. Obviamente todos estos factores van a influir en que existan o sigan sucediendo situaciones de riesgo, situaciones más graves, creemos nosotros. Sobre las 3 condenadas de Antofagasta, Gendarmería anunció un sumario interno para determinar eventuales responsabilidades. Esto es una completa irregularidad, un recinto penal está hecho para que los internos, las internas no se puedan fugar y cuando esto sucede hay que tomárselo con la mayor seriedad y ciertamente tenemos que buscar mejorar las condiciones de seguridad para que en ese penal y en ningún otro no haya nuevas fugas. Las mujeres siguen libres, pero hay un intenso operativo para encontrarlas. Deben cumplir 5 años en la cárcel, su libertad es sin duda que un peligro. Bueno, y contarle que hay alerta en Perú y Ecuador ante la oleada de casos del síndrome Guillain-Barré. Estado de emergencia y vigilancia sanitaria son algunas de las medidas que han adoptado estos países para hacer frente a esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. Se ha emitido otra alerta en las regiones del norte, esta vez por el incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré. Y hay una alerta epidemiológica
lanzada por el Ministerio de Salud por los casos de un síndrome que se conoce como Guillain-Barré. Preocupación en Perú debido al aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré, una crisis que ya hizo que el Ministerio de Salud del vecino país declarara alerta sanitaria por 90 días tras el repunte de esta enfermedad en zonas como Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y también localidades de Junín, Cusco y Callao. A la fecha se han registrado cerca de 200 casos, 31 han tenido que ser hospitalizados y al menos 4 personas han muerto a causa de esta enfermedad, que según expertos puede estar relacionada con otro tipo de enfermedades, como lo cuenta 24 horas el doctor Omar Neira desde Lima. Hay una relación en contagios previos, digestivos, Campylobacter, algunos respiratorios, dengue, Zika o chikungunya. Entonces, los pacientes que han desarrollado Guillain-Barré tienen antecedentes de un contagio previo en las semanas anteriores. Un trastorno cuyos primeros síntomas leves son hormigueo en el cuerpo, incapacidad para mover los ojos, debilidad en las piernas e inestabilidad para caminar. Y si hablamos de síntomas más graves, van desde la dificultad respiratoria, el entumecimiento de articulaciones, hasta problemas cardíacos y depresión arterial. Pero la alerta en la región no está solamente en Perú. En Ecuador se activó una vigilancia epidemiológica ante los 24 casos que ya se registran en la frontera sur del país. Y ante las medidas que han tomado países como Ecuador y Perú, ¿qué dicen los expertos sobre las precauciones que se deberían tomar en Chile? En Chile hay casos, la mayoría de las veces no es posible detectar brotes con alguna bacteria o algún virus único, sino que se sabe que es más estacional, hay más en primavera, hay más en verano, empieza el paciente a tener esta debilidad en las piernas y este hormigueo en las piernas que lentamente va subiendo hasta las rodillas y puede comprometer incluso la parte respiratoria. Justamente estos síntomas fueron parte de los que experimentó Juan Araya, dueño del icónico restaurante La Uruguaya en Santiago, quien hace unos años se recuperó de esta enfermedad que lo dejó paralizado. Los médicos en un principio estuvieron desconcertados porque no sabían lo que era y llegó un médico que era un especialista en el Guillain-Barré, Mario Campero, y él me sacó inmediatamente y me la dijo. Cuando me dio el nombre yo no tenía idea lo que era un Guillain-Barré. Termino con una terapia de ejercicio de largo plazo que duró más de un año para volver a caminar. En un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, aquí esta enfermedad bacteriana afecta en un 47% más a los hombres que a las mujeres, siendo la infancia y los adultos mayores los más afectados, poblaciones que también se han identificado como vulnerables en Perú, que en los próximos días espera la llegada de un cargamento de inmunoglobina desde Colombia, uno de los medicamentos más usados para enfrentar la enfermedad que desató la alerta sanitaria en este país vecino. Revisamos estas imágenes, así terminó el desenfrenado escape de los Turbina. 3 hermanos que con frecuencia robaban teléfonos a bordo de bicicletas en Providencia. Entre los llamados bicichorros se encontraba un hombre que cometía delitos con una tobillera electrónica. Ahora están todos detenidos. Dicen que no andaban en nada malo, pero de eso poco hay de verdad. Es más, sus caras otra vez estuvieron frente a frente a Seguridad Municipal de Providencia. La historia de ellos, los hermanos Acevedo Salazar, conocidos bicichorros y un escape de película. Desde 2019 que frecuentaban la comuna y este lunes no sería la excepción para ellos. Una mujer ahora fue víctima de los Turbina, lanzas en movimiento. Veo que pasa un ciclista muy rápido vestido de negro y que continúa mirando hacia atrás, como a mí, digamos. Y a los 5 segundos pasa otro ciclista de negro también y me quita el teléfono de las manos porque yo justo lo había sacado para avisarle a mi esposo que lleva en camino a la casa. Habían aplicado su especialidad una vez más. Para suerte de ella, una patrulla de seguridad justo pasó en su camino y les avisó que los bicichorros robaron su teléfono. La misión ahora era no quitarlos de vista y seguirlos. Así comenzó la persecución por Providencia. Patrulleros en motocicletas y en autos a toda velocidad detrás de los hermanos Acevedo. Como sea, en sus bicicletas buscaban arrancar y sin medir consecuencias. Años delinquiendo en Providencia, pero parece que no recordaban que esta calle no tenía salida. Aquí cayó el primero. El segundo
y enseguida el tercero. Hay varias especies recuperadas que se fueron despojando en el camino mientras ellos huían desde el sector. Principalmente son teléfonos celulares. A Luis Esteban, Amado Antonio y Héctor Eduardo Acevedo Salazar no solo les encontraron teléfonos, tiraron al suelo un cuchillo que usaban para intimidar a sus víctimas. Pero lo más sorprendente vino después. Uno de los sujetos es reconocido como un delincuente habitual del sector de la comuna. Ha sido detenido por seguridad providencia anteriormente y tiene un dispositivo electrónico en su tobillo, efectivamente. Yo no sé quién ve qué es lo que están haciendo las personas con tobillera, quién es el que avisa, oiga, salió del radio en que debiera estar, oiga, anda delinquiendo, no sé cuáles son las consecuencias, no sé quién se hace cargo de eso. Aparentemente nadie se hace cargo. Incluso con tobillera electrónica, al bicichorro no le importó absolutamente nada. Los hermanos Acevedo son recurrentes en la comuna y entre todos suman más de 57 detenciones por delitos como robo por sorpresa, robo con violencia, hurto simple y robo con intimidación. Un cuarto, como dije anteriormente, no logró ser detenido, pero estos antecedentes van a ser puestos al Ministerio Público y ellos van a terminar mayores diligencias para ver si se logra la detención de este cuarto individuo que participó en el delito. Héctor Acevedo cumplía condena de reclusión parcial domiciliaria nocturna. Debía permanecer 56 horas semanales en su domicilio, desde las 22 horas hasta las 6 de la madrugada hasta este 9 de noviembre. En el sistema de monitoreo telemático se registraron incumplimientos de su medida cautelar. Yo no sé realmente quiénes son los encargados. Obviamente no hay suficientemente personal encargado. Obviamente que no hay una cadena de alguien que se haga cargo. Obviamente que eso no está bien hecho. Creo que tienen que haber medidas administrativas por parte de Gendarmería para que tengamos certeza que efectivamente estos medios telemáticos de control, de cumplimiento de las penas que sean alternativas, sean efectivos. La pregunta es, ¿cuántos más habrá como esto? ¿Quién se hace responsable? Es Gendarmería a quien le corresponde cautelar. Desde Gendarmería indicaron que la tobillera solo está encendida según lo que indica el tribunal. Es decir, en el caso de Héctor Acevedo, su control era en la noche. Durante el resto del día era libre de hacer lo que quiera. Y así fue. Por ahora es el fin de los turbinas. Sus víctimas recuperaron lo robado. Estaban repartiendo los teléfonos que habían encontrado, creo que eran como 6 teléfonos. Y estaban llegando las personas a buscar sus teléfonos. ¿Y usted fue para allá a buscar el suyo? Yo fui a buscar el mío. Te juro que lloré. Los hermanos Acevedo fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. Algo de tranquilidad para los vecinos y los afectados, víctimas de estos delincuentes que en bicicleta hicieron de Providencia su campo de operaciones. Y segundos de terror vivieron los asistentes a un parque de entretenciones tras el colapso de un juego mecánico. Esto ocurrió en Graneros. La falla dejó a 6 personas lesionadas y volvió a cuestionar la seguridad en este tipo de recintos que aumentan su demanda en vacaciones de invierno. Estas imágenes registran el momento en que este juego de la empresa Olympia Neckar Park, instalado en el recinto ferroviario de Graneros, colapsó. Solamente se escuchó como un sonido muy fuerte y fue que se había roto la parte superior de esta atracción. Una falla que se investiga sería la causante del accidente que dejó 6 personas lesionadas. Al principio yo no quería mucho que ella se subiera a los juegos, pero insistió tanto con su compañera para vivir una nueva experiencia. Ya estaba casi terminando de funcionar y fue en ese momento cuando se desprendió uno de los soportes, se puede decir. Uno de sus juegos habría sufrido una falla mecánica, cayendo un pilar de esto al suelo, resultando 6 personas lesionadas. La luz del día permitió ver las condiciones de la atracción que perdió uno de sus pilares de apoyo. Toneladas de fierro apoyadas en durmientes de tren y trozos de madera. En este caso no hubo, al parecer, una estabilización del terreno. El terreno estaba mojado, va a ceder por la carga, porque estos son juegos con carga, brazos mecánicos muy pesados. El parque de diversiones itinerante contaba con autorización municipal y las atracciones con la mantención correspondiente. ¿Pero qué las realiza y verifica? La instalación de los juegos, el funcionamiento de los juegos y todo eso queda certificado a través de
los informes que entregan los ingenieros eléctricos, los ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera. Verificamos las instalaciones, los espacios, el tránsito, la vía de evacuación, pero no es competencia de los alcaldes y las alcaldesas verificar que los juegos tengan tal o cual funcionamiento. En este sentido hay un vacío legal. Van a pedir las personas que van a inspeccionar. Creo que hay que tener una hoja de las máquinas, de cada máquina que se instala con estas características, que es tanto la parte mecánica, el drenaje. No es el único accidente del mismo tipo en nuestro país. 2016 en Renca. Minutos de desesperación y angustia de una familia que no sabía cuál era el real estado de salud de sus seres queridos, luego que volaran literalmente por el aire, mientras estaban sentados en una nave de este juego del parque de diversiones Felicilandia. 2017 La Ligua. Es el momento exacto en que colapsa el juego mecánico, cae con 14 menores en su interior, minutos tensos en donde no se sabía qué ocurría con los heridos. Y en 2011, un juego similar cobró la vida de un joven asistente a la fiesta de la cerveza. Fue una tarde de diversión que finalmente se transformó en una pesadilla. Y es que para muchos cuesta trabajo creer que una fractura en las piernas termine causando la muerte. Fue lo que ocurrió el pasado fin de semana en la fiesta de la cerveza de Mayoco. Un grave accidente en los juegos mecánicos dejó con riesgo vital a Diego Donoso, pero esta madrugada el joven de 20 años perdió la vida. Parques de diversiones como este son altamente concurridos en vacaciones. Si tiene la tentación de vivir adrenalina, verifique las condiciones del juego. El ruido, me voy a decir si esto está chocando los metales, ¿no es cierto? Si el uso de metales está funcionando bien, si está a una velocidad que corresponde. Entonces, como padre, yo veo un juego que está sonando mucho. Como bien dice, si yo al ingresar a las plataformas para antes de un juego, yo veo que está oxidado, que hay pernos que están pegados, que faltan elementos, obviamente tengo que decidir y no tienen ese sector que uno veo que algo va a suceder. El Ministerio Público ordenó a la CIA de Carabineros realizar pericias a la mecánica del juego siniestrado. La idea es determinar las condiciones de funcionamiento y las eventuales responsabilidades del parque de diversiones que desarmó su infraestructura y se fue de graneros, luego que el municipio clausurara sus instalaciones. Esta historia es increíble. Estando viva, fue declarada muerta por el registro civil. Este es el punto cúlmine de una historia donde dos mujeres que no se conocen han estado relacionadas, vinculadas por el mismo RUT durante 40 años. Bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Es un error o hubo intención de suplantar una identidad por 4 décadas? Presta atención. Dos personas que no se conocen viven más de 30 años extremadamente vinculadas. Tiene que ir a ver al registro civil porque hay una persona que dice que vive en tal parte, que no vive en su casa, que no vivía en mi casa, y que además vivía con estas otras personas a las que yo no conozco tampoco. Esta historia da cuenta incluso de una persona viva declarada como fallecida. Quiero saber por qué estoy bloqueada, la niña que me atiende. La pobre cabra miró mi carnet, miraba la pantalla y una cara de espanto. Y hasta hoy se mantiene la duda de quién trató de cobrar una herencia que no le corresponde. Es como estar viviendo una pesadilla que no se termina nunca. El 10 de marzo de 2023, Ana María Sánchez Vera, de 68 años, vivirá una jornada demoledora. Todo comienza en esta caja vecina de su barrio. Venía a pagar su cuenta porque generalmente viene ella en la tarde y no, me decía que no podía pagar. Fuera como de servicio, una onda así, porque ahí no te dice nada más. Aquí me encontré con la sorpresa que mi tarjeta del banco estaba bloqueada. Sin saber qué pasa, parte a la carnicería de su barrio a probar la tarjeta. Ella es cliente frecuente mío, siempre hemos tenido problemas con los pagos de la tarjeta. Y en ese día en particular, que me pidió que si yo no prestaba plata porque ella no puede salir a plantar ni en la caja vecina ni en la otra parte donde allí se puede girar, no hay problema, yo te hago un giro como ves. Oh, sorpresa, aquí también estaba bloqueada mi tarjeta igual que allá en la caja vecina. Así es que me tuve que ir al banco nomás, pues a ver por qué estaba bloqueada la tarjeta. Acá me dijeron que
ellos no me tenían bloqueada. Y ante mi insistencia, al decirles yo que el comercio y la caja vecina me habían rechazado, entonces miraron en otra aplicación, supongo, y ahí me dicen, no, el registro civil es el que la tiene bloqueada. Cree que le hackean la cuenta del banco y parte asustada al registro civil. Está a punto de cerrar. Llegó al mesón, la chica que me atiende, miraba el carnet, miraba la pantalla, me miraba a mí y como que, pobrecita, casi se desmaya. Fue a buscar a alguien adentro, no sé, la jefa de la oficina, supongo. Y ella me dijo, sí, efectivamente está bloqueada. Vuelva el lunes es la única respuesta que le dan. Termina el fin de semana sin más noticias y sin plata. Insiste en otra oficina del registro civil. Siguen sin darle explicaciones hasta que... Un funcionario me dio tan mal que me llamó por teléfono y me dijo, lo que pasa, me dijo, que a usted la tienen como fallecida. Y hoy día tú me ves muy entera y muy tranquila, pero la verdad es que no ha sido fácil. Ha sido un trabajo muy duro de aguantarme todo esto, que me cuesta todavía. ¿Cómo es que una persona viva aparece muerta? ¿Es un error del registro civil? ¿Hay alguien que quiere suplantar su identidad? ¿Existe gente capaz de estafar al punto de robar una herencia? Un primer indicio de esta historia surge con una llamada en 1990. Llaman de la ISAPRE. ¿Y usted por qué está pidiendo gratuidad para un parto en el Félix Bulnes? O sea, y para allá primero no estoy embarazada, no pienso estar nunca más embarazada. Ya tenía a mi hijo, así que ya no. No. En 1995 el registro civil denuncia una posible suplantación de identidad. Otra persona estaría usando los datos de Ana María Sánchez Vera. Aparece así por primera vez en esta historia el nombre de Ana María Sánchez Varas, una mujer con otro root, pero que a lo largo de los años, por razones que aún desconocemos, se ha identificado como Ana María Sánchez Vera. La denuncia termina en un juzgado del crimen. Todo parecía solucionado hasta el año 2000. Fui al hospital Barros Luco porque me dicen, usted tiene unos pagarés aquí, usted firmó por unas atenciones y todo lo demás. Perdón, no venía a atender nunca en el Barros Luco. Le dije, o sea, esa no es mi letra, esa no es mi firma. O sea, perdón. A lo mejor alguien anotó mal la misma cuestión de antes. 5 años después, el registro civil cita de golpe a Ana María Sánchez Vera. No le dan una explicación. Desagradable por la cantidad de veces que fueron, que me preguntaban por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. Me preguntaban de arriba para abajo, de abajo para arriba, por todo. No sé si para que yo me embolinara y dijeron algún dato mal. Como te digo, me intentaron hasta los dedos a los pies. El 2005 el registro civil concluye que 2 personas ocupan el mismo root, Ana María Sánchez Vera y Ana María Sánchez Varas. Esta claramente no es usted. No, no soy yo, nunca la había visto. Cédula de identidad. No, no soy yo. Con una firma. Ay, no me fijé en la firma. La firma también. No. Este es un carnet de identidad con los datos de Ana María Sánchez Vera, pero con la foto y firma de Ana María Sánchez Varas. Ese mismo 2005, el director del registro civil de la época le envía una carta. En que me dice que había habido un error, pero que estaba ya subsanado, que me daba las disculpas por los inconvenientes que el procedimiento me había ocasionado, pero que estaba todo bien. Me quedé con que estaba todo bien. ¿Por qué Ana María Sánchez Varas utiliza un root que no le corresponde? ¿Se trata de un error o es con intención? Mientras solicitamos una entrevista aclaratoria al registro civil, logramos dar con una de sus hijas. Aló, hola Nitza, ¿cómo estás? Tú hablas con Sebastián Marín, yo soy periodista de Televisión Nacional. Te contacto porque resulta que tenemos una persona que le estamos haciendo un reportaje de un error que la declararon muerta. Yo soy una de las principales interesadas que esto se aclare porque esto viene hace muchos años. Como familia estamos un poco molestos con la situación porque siempre hay 2 versiones del hecho. Ella es Nixa Abrigo Sánchez y él, Brian Catalán Sánchez. Ambos son hijos de Ana María Sánchez Varas. Lo que nos dice el registro civil es que su mamá tiene otro RUT, 7 millones. ¿Ustedes cuál es el RUT que ustedes conocen de su mamá? 6.220.000. Mi mamá
Siempre he tenido ese RUT, siempre he tenido esos datos. Y la cédula y todos los papeles sale que el RUT de ella es de 6 millones, no de 7 millones. Y hay otra persona con los mismos datos. Y la persona también está en la misma situación que mi mamá. ¿Cómo una persona, si le entregan un carné de partida, si ella era Ana María Sánchez Varas, y en el carné dice Ana María Sánchez Vera, y su RUT era 7.700.000 no sé qué, y le entregan uno que dice Ana María Sánchez Vera, con un RUT 6, 222, o sea, ¿cómo no da y, oye, este no es el mío? Ana María Sánchez Vera guarda estos documentos del registro civil que informan que desde el año 2000 Ana María Sánchez Varas solicita 6 veces carnet con su RUT. A lo menos se lo otorgan 2 veces, pero desde 2002 se lo niegan en 4 oportunidades. Porque mi mamá tenía problemas en sus manos. Tenía una enfermedad que se llamaba artrosis. Y mi mamá, por ende, tenía sus manos ya desfiguradas y ya no tenía huella dactilar. ¿Y qué pasó? Ella intentó sacar la cédula muchas veces y el registro civil se la negó. Y mi mamá por eso nunca pudo tener casa, nunca pudo tener una vivienda digna, nunca pudo cobrar un beneficio, nada. Es precisamente una ayuda estatal la que deja al descubierto otra vez que 2 personas utilizan el mismo RUT. El 2021, Ana María Sánchez Vera pide el ingreso familiar de emergencia, entregado por el gobierno en la pandemia. No solo aparece cobrada la plata. Me dio entre risa y rabia porque yo, siendo enemiga del matrimonio, parecía casada. Casada en 1984 con un hombre que no conoce y que es el marido de Ana María Sánchez Varas y con hijos que nunca conoció. Los hijos, menos, porque yo sabía que yo había tenido uno solo que me costó, para poder tenerlo, me costó harto. Los que aparecen en este certificado son los hijos que ya conocimos de Ana María Sánchez Varas. Ellos nos muestran como prueba esta libreta de familia de 1984 que corresponde al matrimonio de su madre, la que aparece identificada como Ana María Sánchez Vera. Tiene el sello del registro civil de la cisterna. Esto hace casi 40 años. Como familia nosotros eso exigimos, que el registro civil se haga cargo de su error, porque este error del registro civil de nadie más. Aún no recibimos respuesta del registro civil, pero este documento de la institución indica que en 1980 Ana María Sánchez Varas no había sacado carnet y le dan el RUT 7 millones. La historia del IFE concluye con el registro civil denunciando a Ana María Sánchez Varas ante Fiscalía por estafa. Nos acercamos al Ministerio de Desarrollo Social para saber quién cobró el beneficio y no hubo respuesta. La gente la criticó mucho. A mi mamá la gente le insultaba en la calle, y la gente, ay, mira, ella es la señora que se roba los IFE, mira, ella es la señora aquí, o murmuraban, y mi mamá entró en una depresión espantosa, mi mamá lloraba, no comía. Ahí tengo una nueva carta de un señor del registro civil en que me dice, está todo arreglado, tranquila, fue un error, pero ya tenemos todo ok. Todo tan arreglado que incluso hoy recibe este tipo de llamados. Cuéntame, ¿qué novedades me tienes? Me acabo de ingresar en el sistema y me dicen que todavía está en progreso. Está en progreso la solicitud para que podamos desbloquear eso de personas difuntas, pero le envié un correo a mi supervisor para escalarlo, para ver qué tan rápido podemos hacerlo. Para que dimensiones, o sea, la cantidad de cosas, o sea, yo no sé dónde más voy a ir. No se puede porque está fallecida. Ella se encontraba bloqueada de consorcio, ¿cierto?, del tema de la jubilación, de Copeuch, donde ella tenía una cuenta, de Banco Estado, no podía hacer retiros de su cuenta RUT. Además le cortaron el teléfono, le cortaron el teléfono y no pudo renovar equipo porque sigue figurando hasta el día de hoy incluso como fallecida. 11 días fallecida estuvo Ana María Sánchez Vera para el registro civil, quien la revivió en sus registros el 14 de marzo. Estuve el día 14 aquí a las 8 de la mañana, me enrolaron de nuevo, o sea, me tintaron todos los deditos, y a las 12 del día me entregaron mi carnet nuevo y me dicen, está todo arreglado. Por tercera vez, el registro civil le asegura que por fin estaba todo solucionado. Pese a esto, su propia investigación para atar todos los cabos sueltos la lleva a una insólita situación. La verdad es que es difícil poder describir la sensación de ver algo que no corresponde, porque Ana María Sánchez Vera, que soy yo, no estoy ahí, no soy yo. En un cementerio de Santiago descansan restos bajo una lápida donde aparece la fecha de nacimiento y el nombre de Ana María Sánchez Vera. La data de su muerte es el 3 de marzo de 2023. Por un lado mucha angustia y por otro lado mucha rabia.
mucha rabia de que por qué las cosas no se hacen bien, por qué, cómo puede ocurrir estos errores tan tremendos. Esta acta de defunción del Hospital Sotero del Río indica que fallece el 3 de marzo por una insuficiencia respiratoria. Pero ese día la persona que en realidad muere es Ana María Sánchez Varas, RUT 7 millones. Otra vez aparece con los datos de Ana María Sánchez Vera. Queda el interrogante de por qué la familia acepta una lápida con un nombre que no corresponde. Porque se supone que la inscribimos con el certificado de nacimiento. La cédula tiene un apellido y el certificado de nacimiento tiene otro. ¿Y ustedes nunca como que alegaron, dijeron, oye, pucha, mi mamá, considerando que es su lápida, no es de apellido Vera, sino que es de apellido Vara? No, la verdad las cosas no. El cementerio recibió todos los papeles y la enterramos como una persona normal. El registro civil valida un deceso que está certificado por un médico. La única persona en Chile que puede certificar un deceso es un médico. Ahora, ese certificado médico de defunción se va a inscribir en el registro civil. Existe un antecedente clave que hay que dilucidar. Si Ana María Sánchez Vera no muere, ¿por qué alguien intenta averiguar de su herencia en el breve periodo que la declararon fallecida? ¿Quién quiso saber sobre un patrimonio que no le corresponde? No, yo no puedo meter la mano a fuego por nadie. Yo no puedo decirle no sé, no, si no, porque yo no sé. Pero por lo menos si hablamos de herencia, mi mamá no tenía nada. Ni tarjeta, nada Mi de eso. mamá no como tenía lo tiene la casa, otra mi mamá persona. vivía en una media agua. Mi mamá vivía en condiciones súper bajas. Yo no voy a meter las manos a fuego por ninguno de mis hermanos. Yo no tengo idea, no he visto nada de eso. No logramos contactar al resto de la familia de Ana María Sánchez Varas, pero al menos Ana María Sánchez Vera presenta a tiempo un recurso de protección que fue acogido para evitar, entre otras cosas, que alguien le robe su patrimonio. Cáchense cómo es el sistema en este país. Uno tiene que ir a hacer declaraciones juradas de que estoy viva. O sea, es un contrasentido de marca mayor. Tengo que ir a firmar documentos en que aseguro que estoy viva. Si estuviera fallecida, imposible que fuera. La única respuesta del registro civil sobre este caso es a través de este comunicado. Ante la solicitud de la señora Sánchez Vera y luego de constatar dactiloscópicamente que se encontraba viva, en nuestra base de datos computacional se procedió a desligar la mencionada defunción de sus antecedentes. Además de la rectificación administrativa de la partida de defunción, en el sentido de establecer que la señora Sánchez Varas fue quien realmente había fallecido. Hicimos entonces el ejercicio de buscar el certificado de nacimiento y defunción de Ana María Sánchez Varas con el supuesto RUT que le corresponde. Pero no aparecen los certificados. Problemas que se repiten con serias consecuencias desde 1980. Son más de 40 años de una historia que concluye con una mujer declarada muerta estando viva, de otra cuyos restos descansan bajo una lápida con otro nombre y la negativa del registro civil por querer aclarar todas las interrogantes que rodean este particular caso. ¿Habrán otros más? Seguramente usted lo ha notado en su billetera o cuando va de compras. Los billetes de 1.000 pesos, la tradicional luca, está escasa. Claro, así lo alertó el Banco Central. Su circulación alcanzó el menor nivel desde el año 2019. Sí, somos afortunados por tener esta cantidad de billetes de 1.000 pesos, pero aunque no lo crea, nos costó conseguirlos. Y es que la luca está cada vez más escasa. Cuesta encontrar como el sencillo, sobre todo ese que es más chiquitito. No hay tanto billete como antes. Cuesta, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Pues así como fueron desapareciendo otras monedas. Hay como que andar cambiando y la gente tampoco tiene para cambiar. Y si lo sufre el ciudadano a pie, imagínese el comercio, que debe lidiar con la entrega de vueltos. Esta última semana, que ha sido fin de mes, ha costado mucho el sencillo. Mucho los billetes de 1.000. El de 2.000, no mucho, pero el de 1.000 sí. Y la gente incluso a veces se enoja. ¿Qué pasa cuando...? No, si se enoja, por ejemplo, hace ratito, antes que llegaras tú, una señora porque no tenía vuelto de 5.000. Problemas que debe enfrentar a diario Edith, que es dueña de este kiosco. Nos asegura que de 10 clientes, 8 llegan con billetes grandes, con
con evidentes estrategias para que ella les sencille. Me cambia para pagar la lustrin, me cambia para pagarla ya, me cambia para ir al baño. Una papita que te vale 800, 900 pesos, vienen con un billete de a 10, de a 20. Cuando yo tengo cambio no hay problema, pero cuando no tengo, me es imposible. Pero ¿por qué escasean los billetes? El de 1.000 pesos es el más usado, se deteriora antes y se retira del mercado. Sumado a eso, el Banco Central opera como un mayorista y solo dispone de billetes cada vez que las instituciones financieras lo solicitan. El problema es que no lo han pedido lo suficiente en el último tiempo. Estaba pasando es que ha habido a lo largo del tiempo una menor demanda relativa si comparamos con las otras denominaciones. Puede ser que nosotros retiremos de circulación un número importante de billetes de 1.000, por ejemplo, pero los bancos nos pidan a cambio billetes de 10.000. Y nosotros eso no tenemos cómo cambiarlo, porque es una demanda que de acuerdo a sus necesidades. Esto ha llevado a que en la actualidad existan 279,5 millones de billetes de 1.000 pesos circulando. Esto es el nivel más bajo desde el año 2019. Una realidad que Emilio lamenta. Él es vendedor de flores en pleno centro de Santiago y se ha ido con menos plata a su casa, producto de esta escasez del billete verde. Muchos vienen a comprar una rosa con 20 lucas. Está difícil. A veces pierde la venta uno porque no tiene para dar vuelta. Difícil encontrar. Nosotros tenemos que ir a los baños ahí, a veces los cambian. Según cifras del Banco Central, en la actualidad 2 de cada 3 billetes son de alta denominación, es decir, de 10.000 o 20.000 pesos, habituales en los cajeros. En los cajeros generalmente pasa, uno necesita menos plata y ponen puros billetes grandes de 20 lucas. De 20, 10, lo que más te tira el cajero. A veces dice que el monto más bajo es el de 5.000 pesos y algunas veces uno igual quiere la luca, pero no hay. Escasez de billetes que impulsa el uso de nuevos métodos de pago, lo que gracias a la amplia bancarización de la población y de las empresas han ido ganando terreno. Que las personas ya tienen acceso a la banca ya no es un bien de lujo como fue en algún momento. El cambio empezó a ser del mundo físico con pagos electrónicos a un mundo digital y eso ha pegado sumamente fuerte en la cantidad de billetes que hay en la calle. De todas maneras, desde el Banco Central aseguran que es necesario seguir trabajando en conjunto con la banca para incorporar billetes de baja denominación, sobre todo porque hay segmentos como los adultos mayores, zonas rurales y de menores ingresos que todavía los necesitan. Hay que ver la mejor forma. Nosotros queremos buscar una solución para este grupo de personas que siguen usando efectivo. Se entiende la posición de los bancos, pero que también nosotros como Banco Central queremos que se entienda nuestra posición y cómo queremos de alguna manera igualar o mejorar esta situación que hoy día está muy desbalanceada respecto de las bajas denominaciones. La incorporación de la luca, que se hace cada vez más necesaria para varios segmentos, a pesar de que el uso de efectivo hoy ocupa el segundo lugar en las preferencias. Un funcionario de una clínica psiquiátrica en Buin fue detenido por la violación de una adolescente que estaba internada. El recinto funcionaba de manera ilegal y su representante, quien no es médico, también fue arrestado porque mantenía municiones dentro del recinto. El informe es de Jimena González y Verónica Moscoso. La hija de Verónica, una adolescente de 16 años, fue diagnosticada con una depresión severa. Tras varios intentos suicidas, tanto el psiquiatra como la psicóloga recomendaron internarla para resguardar su vida. Esta madre buscó en internet y dio con esta clínica Flor de Maipo en la comuna de Buin. La niña no alcanzó a estar 15 días. Y mi hija me informa que el hombre que iba pasando detrás de ella era el hombre que la había tocado, sus partes íntimas, la había penetrado por delante y por detrás, y yo quedé plop. ¿Qué me estaba diciendo? Fui a hablar con el director y le pregunté, y me dice que son sus alucinaciones. Su instinto de madre le decía que su hija no estaba mintiendo, por eso se fue de inmediato a Carabineros. Me fui con el corazón así ya reventado y decidí irme directamente a Carabineros. Puse una denuncia, Carabineros me dijo que porque yo no la había sacado en el momento, y yo le dije que no, porque yo necesitaba sacarla ahí por los hechos que ella me había comentado. Y yo necesitaba sacarla con Carabineros para llevarla a que le hicieran exámenes. Carabineros la llevó al servicio médico legal. Los exámenes confirmaron la violación. A todo esto la cocinera era la mamá del individuo. Y ella lo único que nos pidió cuando la fuimos a buscar a mi hija con mi mamá, que nosotros éramos madre y que por favor no hiciéramos nada. Yo también soy mamá. Y a mi hija
Me la mataron. Tenía conocimiento que su hijo estaba arriesgando una investigación por 2 delitos de violación. Luis Ureta, quien se desempeñaba como técnico en farmacia, fue detenido y formalizado por el delito de violación a una menor de edad. La familia de la víctima presentó una querella. Quizás cuántos niños más hay ahí involucrados que a lo mejor los papás no le creyeron, también le dijeron que a lo mejor eran sus alucinaciones o se quedaron callados. Una de las primeras diligencias solicitada como 48 horas luego de haber ocurrido el hecho fue la petición de las cámaras. La diligencia está solicitada como 5 veces, pero todavía no hay resultado en la Fiscalía. Porque tenemos prueba de ADN que es muy importante, pero son importantes para los efectos de poder establecer a qué horas ingresa el imputado, a qué horas sale, cuánto tiempo estuvo con la víctima, si lleva alguna cosa en las manos. Si lleva algo en las manos porque sospechan que este hombre de 35 años la podría haber drogado. La familia de la víctima quiere que el director también asuma su responsabilidad en este hecho, ya que minimizó la denuncia. Y este sujeto, siendo el primer responsable en hacer la denuncia, no le cree a la víctima y le hace pedir perdón al sujeto quien había cometido el delito. Es decir, la revictimiza y además la minimiza en el relato. Y eso no es todo. Hay antecedentes de que esta clínica ni siquiera contaría con autorización sanitaria, sino que sería una parcela donde se ofrece internación psiquiátrica. Cuando uno llega al lugar, en apariencia no es clínica, no tiene letrero que identifique como clínica ni nada, sino que es una propiedad grande ubicada a las afueras de Buin. Hola, ¿con la clínica Flor de Maipo? ¿Puedo hablar con el director? Pedimos explicaciones a Patricio Santis, el director de la clínica Flor de Maipo. Nos dice que esperemos un segundo, que ya nos va a recibir. Por lo que pasó en esta clínica, la situación del formalizado. Un segundito. Pero pasa 1 hora y media y no sale más. Volvimos a insistir, pero no hubo respuesta. ¡Aló! Yo por mi lado, yo quiero con todo, o sea, irme con todo. Todo, que paguen todo lo que tengan que pagar. Y si esa clínica se tiene que cerrar, que se cierre. La Seremi de Salud hoy llegó a estas instalaciones a fiscalizar. Como no tenían permiso de funcionamiento, el centro de rehabilitación fue clausurado. Patricio Santis no figura como médico en la página de la Superintendencia de Salud. En la constitución de la sociedad de su empresa aparece como profesión terapeuta. Se detectó que el representante legal no acreditaba una profesión acorde con el lugar que estaba él representando y las pésimas condiciones sanitarias en las que se encontraba, la cocina, los baños y el recinto en general. Concurriendo personal de turno y detectando que se encontraban más de 60 cartuchos calibre .12 de escopeta, procediendo a la detención del encargado del local. Ahora la PDI está a la espera de la formalización del dueño de la clínica, Patricio Santis González, por infracción a la ley de armas. La clínica quedó con un sumario y prohibición de funcionamiento. Todo pasa en 24 horas. Un volcán situado a 40 kilómetros de la capital de Islandia, en Reykjavik, entró en erupción por tercera vez en los últimos 3 años, emanando lava y humo tras varios movimientos sísmicos en el área. Las autoridades crearon una zona de seguridad, aunque aseguran que hasta el momento no hay daños a infraestructuras ni tampoco interrupciones para el tráfico aéreo. Islandia es uno de los lugares geológicamente más activos de la Tierra, con más de 30 sistemas volcánicos activos. El expresidente Donald Trump pidió aplazar el juicio por los documentos clasificados encontrados en su residencia en Florida para luego de las elecciones presidenciales del 2024. Aunque el Departamento de Justicia ya había fijado la fecha de inicio para el próximo 11 de diciembre, la defensa del exmandatario asegura que no se puede garantizar un proceso justo en plena campaña electoral. Esto tras la imputación de 37 cargos por declaraciones falsas y retención de información de defensa nacional.
Un avión con 34 pasajeros a bordo se salió de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Mogadiscio, en Somalia, y terminó impactando contra un muro. Según las autoridades del país africano, la aeronave perteneciente a la compañía Hala Airlines tuvo un problema con su tren de aterrizaje. Sin embargo, tras el brutal accidente, se confirmó que los pasajeros y tripulantes solo sufrieron heridas leves. 4 horas. Solo segundos nos separan de las 22 horas. Les recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y le contamos que hoy fue el lanzamiento de las memorias de Elwin sobre el gobierno de Allende en el contexto de las actividades por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y la expresidenta Michelle Bachelet presentaron esta tarde en la Casa Central de la Universidad de Chile el libro La experiencia política de la Unidad Popular, 1970-1973. Es una obra de 744 páginas que reúne las memorias del ex líder del Senado y ex timonel del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin, trabajadas durante el verano del año 1974 sobre el periodo de los 1000 días de gobierno de Salvador Allende y el conjunto de acontecimientos políticos, económicos y sociales que culminaron con el golpe de Estado. El presidente Gabriel Boric fue invitado de honor en la ceremonia de este libro, escrito por el propio Patricio Aylwin, quien falleció en 2016 y que hoy, casi 50 años después, es publicado. O sea, una cosa es la memoria, que es muy importante, y el nunca más al golpe de Estado, el nunca más a las violaciones de los derechos humanos. Pero otra cosa también es mirar la historia y es entender, por ejemplo, cómo el deterioro de la democracia nos fue llevando a una ruptura y a un quiebre institucional. Yo siento que el libro del presidente Aylwin muestra con mucha claridad esos dilemas, las limitaciones, pero también, y lo dije en mis palabras, creo que el camino que el presidente Aylwin hizo más allá de ese periodo también posteriormente, demuestran su profundo sentido democrático. Vamos a otro tema. Finalmente, tras largos meses de alza, durante junio se estabilizó el precio de los alimentos. La canasta básica, que reúne los productos más consumidos por las familias, registró una nula variación de la mano de la fuerte baja en las frutas. Pero ojo, porque el huevo sigue subiendo. Recién en septiembre podría tener una caída. Son parte de los alimentos que por estos días intentan aliviar el bolsillo de los consumidores. Es que por fin, tras largos meses de alzas, los precios de los alimentos comienzan a estabilizarse. Una variación nula registró la canasta básica de alimentos que mide los 80 productos más consumidos por los hogares en Chile. Y la fruta está baja. Ahora sí que uno puede comprar con ganas la fruta. Las manzanas, naranjas, los limones. Los plátanos bajaron, están a 700. ¿Y qué más? Las peras 700. Limones también han bajado. Han dicho que la fruta está súper baja. Sí, en general están bajas. Yo, lo que más vengo a comprar fruta y verdura. ¿Es buen momento para la fruta? Es buen momento para la fruta de estación, sí. Es buen momento para las frutas. La naranja. La naranja, el kiwi, el limón que está barato igual. Esta es la fruta del momento. Según un análisis hecho por la Universidad Diego Portales, en junio los limones, los plátanos, los zapallos, el agua mineral y la pechuga de pollo fueron los productos que comandaron las bajas en los precios. Ya vemos que la inflación de alimentos específicamente va con una moderación al alza muy significativa. Hemos visto nosotros en nuestro análisis que los alimentos naturales generalmente, que son las frutas y verduras, están disminuyendo sus precios y ya llevan una tendencia de disminución en los precios en los últimos meses. Pero así como hay frutas y verduras que bajan de precio, otros productos siguen atormentando los bolsillos. Por ejemplo, el precio del huevo. Como dice una amiga, parece que están pariendo en la clínica. Están por las nubes, ¿no? Sí, muy caro. Yo ayer me comí 5 a la hora de 11 con mi hijo y mi mujer y ya era fiesta esa cuestión. ¿Ah? Se sentía millonario. Claro, estábamos haciendo un gasto extra. Los huevos se fueron a las nubes. 8.200, hay distintos precios, pero no saca nada con comprar un huevito chiquitito si va a consumir 2, 3, 4 una persona. Y cómo no, el huevo se consolidó como el producto de mayor alza durante junio. Por estos días es prácticamente imposible encontrar una bandeja de 30 unidades por debajo de los 7.000 pesos
y todo indica que la tendencia continuará así por varias semanas. El maíz, que llegó a 350 pesos el kilo, está a 200. Entonces ese es el insumo principal de la industria de huevo y deberíamos tener, en la medida que va aumentando también la luz natural, las gallinas ponen más cuando hay luz natural, hacia septiembre deberíamos tener, según los cálculos del equipo de economistas agrarios nuestros, deberíamos tener por fin una curva descendente en el precio del huevo. O sea, recién hay que volver a pensar en el huevo para el relleno de la empanada de pino de Fiestas Patrias, porque por el momento sigue en el grupo de productos que más subieron de precio en junio, compartiendo fila con el surtido en conserva, la merluza, la avena y la margarina. Así, en 12 meses, la canasta básica ha subido un 13,1% en 12 meses, un dato que el gobierno debió corregir en la última jornada tras haber informado inicialmente una variación de un 9%, al menos un error que no impacta nuestros bolsillos. La variación acumulada en 12 meses del precio de la canasta básica de alimentos ha ido a la baja desde enero de este año, en línea con la estabilización de la inflación y el buen desempeño de la política macroeconómica. Precio de los alimentos que por fin comienza a ceder y que a juicio de los economistas consultados por el Banco Central llevará a la inflación a rondar el 4% hacia fines de año. Informe 24. José Antonio Ibarra es el nombre del empresario que se querelló contra los representantes del proyecto Dominga, acusándolos de estafa y de haber creado un negocio imaginario para supuestamente vender este controversial proyecto. Acusa que lo engañaron, quedándose con sus contratos y sus contactos, haciéndolo perder millonarios contratos. El detalle de su querella en el informe 24 de Jordan Hopia y Joaquín Lavé. Aquí hay una negociación absolutamente imaginaria. Me engañaron. Ellos siempre supieron que no iban a hacer ningún negocio conmigo. Estoy presentando una querella por estafa en contra de Carlos Alberto Delano Abbott, conocido como el Choclo, su yerno, que es Pedro Ducci, su hijo, Carlos Delano Méndez, y José Antonio Garcés Silva, que es representante de la familia Garcés Silva, que firmó el contrato también conmigo. El proyecto minero portuario Dominga hoy enfrenta una nueva polémica. Vamos rumbo a hablar con el empresario tras su venta, quien acusa haber sido parte de una negociación absolutamente imaginaria. El pasado 29 de junio, Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, fue notificada de la decisión que ya en el mes de enero de este año había tomado el Consejo de Ministros, que de manera unánime optó por rechazar la controversial iniciativa. Un capítulo más en el polémico proyecto en la higuera, al que ahora se suma una querella por estafa presentada el pasado 22 de abril. Hola, buen día. ¿Busco a don José Ibarra? Sí. Venimos de TVN. Gracias. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Encantado. Oiga, queríamos conversar de esta querella que usted Adelante, presentó. por favor. Permiso. Están en su casa. Permiso. Accedí a dar esta entrevista principalmente porque la otra parte es gente muy conocida, que tiene bastante ruido en la opinión pública. Decidí que tenía que ser pública mi versión también, para estar en igualdad de condiciones. Desde Andes Iron han señalado que esto se trata de una acción de extorsión burda llevada a cabo por José Ibarra, quien se define como un empresario que se desenvuelve en diferentes áreas de negocios, principalmente inmobiliarios y comerciales. Soy un hombre de negocio, en el fondo. Y a raíz de eso yo establecí desde el año 2017 una estrecha relación con funcionarios del gobierno chino. Por ese vínculo, en definitiva, es que esta gente se acerca a mí y me plantean este negocio. Pensó que haría el negocio de su vida al hacerse parte en la venta de Dominga, un proyecto que, según consta en la denuncia, los querellados conocían tener graves problemas reputacionales y sabían que tenía y tiene resistencias políticas al tener como uno de sus dueños a Carlos Alberto Delano Abbott, también querellado en el caso Penta. El abogado Pedro Zelaya me lo planteó después de la primera reunión, incluso me lo plantea por escrito. ¿Qué le dice? Me dice, es muy importante lavar la imagen de este proyecto.
Habíamos conversado en la reunión de los problemas reputacionales que tenía la familia Delano, entonces necesitaban lavarle la cara al proyecto. Antecedentes que Ibarra conoce, pero aún así decide avanzar en las negociaciones. Para eso, el 17 de marzo de 2022, firma un acuerdo comercial con Inversiones Delmen Limitada, representada por Pedro Ducci, y con Inversiones Nueva Sofía S.A., representada por José Antonio Garcés Silva, para la venta total de las acciones que poseen dichas sociedades en Andes Iron S.p.A., la empresa a cargo de Dominga. El contrato dice que compraba para mí o para quien yo designara. Y eso me habilitaba a definir a la empresa que ellos me dijeran que se iba a poner. O sea, en el momento de traspasar las acciones, yo decía, ya, no compro para mí, sino que compro para la empresa X. Transacción que, según consta en la querella presentada en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, tenía un valor inicial de $450 millones, el que posteriormente fue modificado a $550 millones, incluyendo cláusulas que daban cuenta de la importancia de introducir autoridades chinas en el acuerdo. Usted era el representante de los chinos, en el fondo, para la empresa y para la opinión pública. Yo no tengo $400 millones para pagar por una compañía, además de que un rubro que yo no conozco. Este precio de $550 millones, usted lo podía vender por el precio que usted quisiera y ahí sacaba su ganancia. Y ahí sacaba mi ganancia, por una parte, o bien, si es que como después se amplió el plazo, ahí acordamos que de estos 100 millones ahí iba a ir tu parte, fue lo que me dijo Pedro Ducci en su minuto. Pedro Ducci es el actual gerente general de Andes Iron, hoy querellado en esta causa donde Ibarra acusa se generó una negociación absolutamente imaginaria, una que para llevarse a cabo, indica, requería de la presencia de empresarios chinos en la negociación. Mis socios chinos mostraron de inmediato interés y participaron de todo este proceso de negociación estrechamente, a través de mi socia, Yuan Xu, y del presidente del Banco de la Construcción de China, que tiene agencia aquí en Chile. ¿Ella era clave para poder seguir avanzando en las conversaciones? Absolutamente clave. Ella era la que tenía todos los nexos con el embajador, con el presidente del banco, con las empresas en China, y así lo fuimos demostrando, porque fuimos introduciendo diferentes empresas que tenían interés en quedarse con el proyecto. Con este documento corporativo, en junio de 2022, Ibarra dice haber salido a vender el proyecto incluso a Europa. La querella indica que incorporaron su fotografía nominándolo como Senior Advisor de Andes Iron, un viaje que a esas alturas los querellados sabían no tenía ninguna relevancia porque su objetivo principal eran los chinos. Y cuando volví, ya con acuerdos, muy contento porque había logrado importantes acuerdos, un precio muy, muy superior al que habíamos acordado, la familia Delano no se interesó en este tema. ¿Le llamó la atención eso? Absolutamente, absolutamente. No, el negocio es con los chinos, me dijeron. Mientras Ibarra viaja a Europa, indica que la relación entre Pedro Ducci y su socia Yuan Xu se comienza a afiatar al punto que le ofrecen un cargo administrativo en Andes Iron. Al mismo tiempo, su equipo de abogados dice trabaja en el due diligence, un proceso en el que se estudian y analizan los antecedentes técnicos, financieros, económicos y administrativos para hacer el traspaso de la empresa. En la querella acusan que fueron muchos los correos y comunicaciones dirigidos a Pedro Ducci Cornu, haciéndole ver que les demoraban y faltaban antecedentes cruciales para terminar su due diligence, antecedentes que a la postre nunca les fueron entregados. Empecé a sentir una cierta distancia de Joan conmigo, en relación a que yo le pedía informes del avance de la parte técnica y no tenía respuesta. No, estamos bien, vamos avanzando, no te preocupes, y empecé a ver que cada vez era más habitual las reuniones con el equipo de Andes Iron, y no me invitaban a participar en reuniones, entonces me empezó a llamar la atención. Se acercaba la fecha de vencimiento para el acuerdo comercial establecido en la venta de Dominga. Ibarra jamás imaginó lo que vendría. Fue tanto la preocupación que le pedí a uno de mis asesores, uno de mis abogados, que se juntara con Carlos Alberto Delano padre y le preguntara para dónde iba esto. Y él posterga la reunión, el acuerdo vencía el 26 de agosto y le da la reunión el día 28 de agosto, si no me equivoco, 2 días después de que el acuerdo estaba vencido. Le dice, no hay nada que discutir, el acuerdo está vencido, este señor Ibarra no cumplió, así que no hay negocio. ¿Estamos dispuestos a recibir ofertas ahora?
y la empresa vale 2.000 millones de dólares. Durante esta investigación, Pedro Ducci, el actual gerente general de Andes Iron, nos hizo llegar esta declaración donde indica que Carlos Alberto Delano Abbott no tiene ningún cargo ni participa de la propiedad de Andes Iron S.p.A. El 6 de septiembre de 2022, José Ibarra recibe este documento firmado por Pedro Ducci, donde se indica que transcurrida la fecha, no se dio cumplimiento a lo pactado por el comprador. Razón por la cual dicho acuerdo de venta ha dejado de tener vigencia y, como consecuencia, carece usted de exclusividad. Me engañaron. Ellos siempre supieron que no iban a hacer ningún negocio conmigo. Yo pensaba que era medianamente inteligente en relación a este tipo de negociación y qué sé yo. Pero esta gente me sorprendió, porque en definitiva todo esto fue una negociación absolutamente imaginaria, planificada por ellos, donde el objetivo principal era quedarse con mis contactos. Después de eso me bloquearon el mail, un mail institucional que me habían generado, y me bloquearon el acceso a la oficina. Y mi socia siguió ahí. 7 meses después de la respuesta de Ducci, José Ibarra, el empresario tras la supuesta venta de Dominga, estampa una querella. Estoy presentando una querella por estafa en contra de Carlos Alberto Delano Abbott, conocido como el Choclo, su yerno, que es Pedro Ducci, su hijo, Carlos Delano Méndez, y José Antonio Garcés Silva, que es representante de la familia Garcés Silva, que firmó el contrato también conmigo. Acusa un perjuicio inicial por 200 millones de pesos, 150 millones que dice haber gastado en el pago de su equipo de profesionales y otros 50 millones por los viajes realizados a China y Europa, en ocasión del negocio imaginario en el que fue envuelto por parte de los querellados, indica el documento. Un monto que dicen podría ser aún mayor, puesto que Ibarra desconoce si efectivamente se realizó el negocio con los inversionistas chinos, que le reportarían 30 millones de dólares que los querellados debían pagarle tras la firma de cesión de sus derechos en el mall de los chinos, señala la querella. Perdí todos mis contactos, me generaron un perjuicio tremendo, perdí todo lo que invertí durante todo este proceso, los honorarios de mis asesores, los gastos que involucra todo este tiempo invertido en este, y hasta el día de hoy no lo puedo creer. ¿Y usted como hombre de negocios, como empresario en el fondo, no supo ver las alertas? Es que el escenario que a mí me pintaron era completamente distinto. Entonces este era un proyecto real, es algo concreto, no lo conocía, por eso me puse a estudiar, validé la información con mis abogados, me dijeron, sí, esto es serio. ¿Qué más? Hoy el Ministerio Público tiene a cargo la investigación de esta querella por estafas y otras defraudaciones que se encuentra alojada en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. ¿Usted pretende llegar con esto hasta el final? Hasta el final. Y estoy dispuesto a esperar los que vengan de a 1, de a 5, de a 50, lo que quieran. Aquí estoy. Voy a ir de frente y voy a pelear donde sea necesario pelear. Obviamente en el ámbito legal. La declaración enviada por Pedro Ducci al equipo de Informe 24 indica que ningún accionista de Andes Iron S.p.A. contactó al señor Ibarra ni contrató sus servicios. Según la empresa, lo que hicieron fue un acuerdo de venta sujeto a condiciones y plazos determinados. Para este reportaje, el equipo de Informe 24 solicitó entrevista con cada uno de los querellados en esta causa, incluso con la empresa Andes Iron. Ninguno se refirió al lío judicial que instala nuevamente a Dominga y a sus socios en la mira, esta vez, de la justicia. Por primera vez, el show de cierre de la Teletón se va a hacer en regiones. La Quinta Vergara, en Viña del Mar, será el lugar donde va a finalizar la campaña del próximo 10 y 11 de noviembre, con la presencia de Mario Kreuzberger y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Se anunció esta importante modificación para el cierre del evento. Teletón deberá dejar el Estadio Nacional para trasladarse a la Quinta Vergara debido a que no se podrá ocupar este recinto, usted sabe, por la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Así, por primera vez en sus 45 años de historia, el evento va a terminar fuera de la región metropolitana y para ello eligió el escenario más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina.
Que salga de Santiago y que se haga además en el anfiteatro de la Quinta Vergara, que también es un espacio, si bien de Viña del Mar, es de todos los chilenos y chilenas. Creo que es un reconocimiento y realmente un honor. Pensamos de que ese lugar también es emblemático, tiene que ver, desde ahí se han transmitido muchos programas por la televisión y hemos elegido ese lugar porque me parece que es un bonito marco para celebrar este cumpleaños y para homenajear a Chile. 24horas.cl. El Instituto de Previsión Social dispone de ayudas como bonos y subsidios para entregar a la ciudadanía. En 24horas.cl podrá con su RUT postular o consultar por 7 ayudas diferentes y ver el estado de los trámites. Todo en 24horas.cl. Bien, terminan las noticias, pero la invitación es que usted siga con nosotros porque ya llega aquí en TVN Todo por mi Familia y en nuestro canal 24 Horas una nueva edición de Vía Pública. Muy buenas noches, hasta mañana, que descansen. Buenas noches.